siempre se van a poder implementar, pero cuando hay la oportunidad o la necesidad, pues se puede hacer, ¿no? Les pido que cualquier duda en el momento la podamos ir viendo, no esperarnos al final, como ustedes gusten, ¿no? Bueno, el tema es sistema de riego con energía fotovoltaica para invernadero. Y vemos aquí un invernadero con sus paneles. Este está aquí en el colegio, está operando ahí con el doctor Calderón. Y pues traté de agarrar un ejemplo que lo podamos ver y que pues sea algo que se implementó. Y pues también es un invernadero modelo porque son de 27 por 10, entonces decimos que son 500 metros cuadrados, un poquito más, pero así se maneja lo comercial. Entonces pues vamos a empezar a ver generalidades del diseño e implementación del invernadero. Vemos cómo estaba el terreno. Pues primero hacemos la topografía, vemos de acuerdo a la topografía pues la orientación del invernadero. Sabemos que es aquí en esta latitud se orientan norte-sur, vamos a decir la parte más larga del invernadero, y pues para aprovechar mejor la radiación. Pues se prepara el terreno, se nivela, se compacta si es necesario, y es muy importante con el productor, el usuario, pues cuál va a ser el objetivo del invernadero, ¿no? Sabemos que si vamos a producir pues nopal verdura, por ejemplo, pues basta con un túnel, un microtúnel le llaman, pero si vamos a producir especies como jitomate, morrón, pimientos, necesitamos controlar un poco más las temperaturas o el ambiente internamente, pues se están usando, en este caso es un tipo cenital. Sobre ese vamos a enfocarnos más al riego, más que a la estructura, porque la estructura pues no es nuestro tema de hoy. Vamos a decir que aquí el invernadero pues también tiene un sistema de ventilación. Normalmente se hace manual, se levantan cortinas de manera manual. También se pueden usar motorreductores. Por ahí se movió tantito, la vamos a ajustar. Hasta el retorno, para mostrar si quieres. Este es el frente donde está la manzanita, ¿sí? Sí. Okay. Sí, ¿y quiere? Sí. Es la superficie de A ver. vamos a hacer. A ver. Aquí. Perfecto. Sobre todo para ver la información, porque creo que nada más sería el texto. Entonces, ya está. Gracias. Hablamos de la mecanización de cortinas y control de clima. La mecanización de cortinas se puede hacer manual o con motorreductores. Muchas universidades y muchas empresas ya implementan los motores para hacerlo de manera mecanizada, semiautomática o automática. Y dentro de lo que es la ventilación está el control de clima. Entonces en un invernadero podemos encontrar dos sistemas de control, vamos a decir. Control de clima y control de riego. Lo vamos a dividir en dos prácticamente. Entonces en este caso hablamos de control de clima, hablamos de, pues prácticamente es subir cortinas cenitales, laterales, para poder permitir la ventilación y bajar temperaturas o incrementar humedad dependiendo del que esté manejando el cultivo, que es lo que requiera el cultivo. Y dentro del control de clima podemos encontrar medición con sensores, correr algoritmos, tener interfaces de control, o simplemente por experiencia y manual, ¿no? Que lo más común es manual y con la experiencia. En este caso vamos a ver el diseño e implementación del sistema hidráulico. Es un invernadero de 500 metros cuadrados, por lo que pues vamos a decir que la inversión es baja, desde la infraestructura hasta los dispositivos. No lleva máquina de riego, esas se usan en 5 hectáreas, 10 hectáreas. Aquí hay que implementar pues
hay que meter un sistema hidráulico de tal forma que podamos abastecer de agua, pero también de nutrientes. Entonces pues vamos a tratar de utilizar de lo más básico que hay en los productos o accesorios para sistemas de riego y que cumplan con las necesidades que tenemos de aplicar nutrientes y agua. En este caso vamos a ver los elementos básicos de un cabezal de bombeo, que pues el almacenamiento lo vemos al fondo. Son tanques de almacenamiento de 5,000 litros y vemos una bomba. Ahorita vamos a ver más a detalle porque vamos a decir que el objetivo es integrar el sistema de riego y la energía que consume y cumplir el objetivo principal, que es abastecer de agua y nutrientes a la planta. Entonces los elementos principales, el almacenamiento, la bomba. Tenemos dos secciones en este invernadero. Mide 10 metros cada túnel, entonces dividimos todo el sistema en dos secciones y vemos dos electroválvulas. Ya cuando se va a diseñar un cabezal de riego, por muy simple que sea, como es el caso, que es de los más simples que hay, siempre hay que considerar que en algún momento la electroválvula, si estamos trabajando con algún temporizador, pues se van a usar electroválvulas y hay que considerar que va a fallar en algún momento. Entonces, si no tenemos otra forma de abrirla o de operar, pues va a quedarse sin agua de la planta. Hay que garantizar que regamos de manera semiautomática o manual. Por lo tanto, se hace este diseño, se deja, si no sirviera, en algún momento se descompusiera alguna electroválvula, se operaría de manera manual, se cierran, quedan cerradas las dos y se abre la central, y se abre ya sea la sección 1 a la sección 2. Todo manual, y garantizamos la aplicación del agua a las plantas. Por otro lado, también necesitamos agregar nutrientes. Entonces pues se agregan estos rotámetros y un sistema Venturi de inyección, pues para tomar de estos dos tanques que son de solución nutritiva que se ven al fondo. De cada uno se toman, aunque sean soluciones Steiner, que son generales, se puede hacer la inyección del fertilizante. Entonces es lo más básico. Posteriormente pues lleva un filtro en cada sección para filtrar partículas precipitadas de la solución. Y lo que sí no debería de faltar son los manómetros, porque siempre el sistema hidráulico nos pide una presión mínima de operación, entonces siempre hay que estar monitoreando la presión para que opere adecuadamente nuestro sistema y nuestro riego sea lo más homogéneo posible. Las válvulas de aire, también en cada sección es importante porque las tuberías se drenan. En este caso, si son goteros autocompensados, pues se quedan sostenidas, la columna se queda llena de las líneas, pero si fueran cintas de riego, se van a drenar. Entonces tienen que permitir la entrada de aire y también la salida cuando se empiezan a llenar las líneas. Y si se fijan, son los elementos más básicos: válvulas de aire, manómetros, filtros, inyectores como Venturis de solución nutritiva, y los bypass, por si tenemos sistemas semiautomáticos con electroválvulas, podamos operar necesariamente, aunque no haya electricidad en estas zonas, o podrían dejar de operar por muchas razones. Vamos a decir que dejen de operar. Y la bomba, ahorita vamos a ver cómo seleccionar la bomba o tratar de seleccionarla lo más pequeña que se pueda, que cumpla con las condiciones para consumir poca energía. Entonces vemos aquí los elementos: el abastecimiento de agua, la fuente y la conducción, el almacenamiento. El abastecimiento de agua, por ejemplo, ahorita vamos a ver un planito, se abastece de los pozos, entonces se necesita tener un almacenamiento, pues porque no vamos a regar cuando esté encendido el pozo, ¿no? Hay que regar cuando lo necesitemos. Y la pregunta sería, mi almacenamiento, pues ya sea un invernadero pequeño o grande, ¿cuánto les gusta pues que tengamos almacenado, ¿no? ¿Para cuántos días? ¿Una semana? ¿15 días? Esas son respuestas que deberíamos de contestarnos nosotros en base a la experiencia, ¿no? Si hemos manejado algún cultivo, pues por lo menos ¿para cuántos días deberíamos de tener agua almacenada, ¿no? Y vamos al sistema de control. Todo esto, pues algún sistema lo tiene que encender, apagar, ya sea manual o automático. Entonces tenemos sistemas manuales, sistemas semiautomáticos o temporizados, que esto es lo más común, usar timers o manual.
y el automático pues ya va a actuar en función de algún sensor de humedad, hablando de riego, de humedad del suelo o sustrato. Cualquier duda lo vemos en su momento o al final, como guste. Por otro lado, pues la fuente de energía. Aquí toda la energía pues es fotovoltaica. Entonces tenemos que saber cómo seleccionar la cantidad de paneles que nos van a generar la energía que consume la bomba. Y en este caso tiene tres, no solo opera el sistema de riego, opera calefactores y opera cortinas con motorreductores, pero no es el tema ahorita los motorreductores ni la calefacción, solo el riego y vamos a ver cómo se calcula. En sistemas fotovoltaicos, en este caso es autónomo, lleva baterías. Para almacenar la energía lleva un inversor para convertirla de corriente directa, que es la forma en que se produce la energía en los paneles, se almacena en baterías, sigue siendo corriente directa. Ahorita vamos a ver un diagrama y luego ya hay que convertirla alterna para que opere la bomba. Vamos a ver sus elementos. Entonces hay dos tipos de sistemas fotovoltaicos prácticamente: los autónomos, a donde no hay energía eléctrica, pues no nos queda de otra que meter baterías, e interconectados a la red de CFE. Entonces cuando son interconectados ya no necesitamos baterías, la batería, vamos a decir, es la red, y inyectamos la energía que consumimos y prácticamente no pagaríamos energía. Esto se usa en la agroindustria, entonces ya en lugar de meter 3 en la agroindustria, pues metemos 300, metemos 600, por ejemplo, o en un pozo de bombeo, muchas veces demanda unos 600, 800 paneles de este tamaño, pero interconectado. Entonces ahí ya no habría límite, aquí sí hay que diseñar un poco más a detalle. Miren, aquí está el invernadero. Vamos a decir que es importante estar desde el momento en que se está haciendo el diseño del invernadero, pues para ir previendo integrar perfectamente el sistema de riego, las áreas donde se van a colocar los tanques, las fuentes de agua y todo esto, ¿no? Este es un diseño, ahí vemos todos sus elementos, lo que compone el invernadero. Esto es más la mecánica, los elementos del invernadero. Y este es el sistema de riego, ya vamos a decir, proyectado en un plano en isométrico del invernadero. Vemos los tanques de almacenamiento, las líneas, como vemos. Ahí tenemos datos, ahorita vamos a ocuparlos. Tenemos 10 líneas. Nos dice que cada línea necesita una presión de operación de 10 metros de columna de agua para que opere bien el emisor. Les pregunto, todos conocen los goteros, ¿no? Los goteros de riego. Entonces, cada gotero necesita 10 metros de columna de agua para poder operar bien. El gasto del emisor que se propone es de 4 litros por hora. La separación entre goteros a cada 40 centímetros, la separación entre regantes a cada 1.8 metros, y total de regantes son 10, 5 en un sector y 5 en el otro. Aquí se suman las pérdidas de carga. No vamos a meternos a ver cómo se calculan, pero ya están calculadas. Pueden usar Hazen-Williams, Darcy-Weisbach, por ejemplo, o otras fórmulas u otros métodos para determinarlas. Está bien. En este caso, la pérdida de carga en el lateral 1 metro, en la secundaria 1 metro, en la principal 1 metro y por filtración 5 metros. Cuando nosotros, es importante saber que el fabricante nos da un filtro. Entonces nosotros debemos de buscar las gráficas de pérdida de carga de ese filtro. Siempre la gráfica en un filtro de pérdida de carga, de esa forma se obtuvo esos 5 metros. Entonces siempre en un filtro, aquí va a estar el gasto y aquí va a estar la pérdida de carga. Entonces esta pérdida de carga, a medida que incrementamos el gasto en un diámetro, si el filtro fuera de 2 pulgadas, por ejemplo, la pérdida de carga también se va a ir incrementando. Entonces, en muchas ocasiones la curva no es tan así, sino es un poco más vertical. Entonces, aquí vamos a entrar de acuerdo al gasto. Vamos a decir que fuera de 2 pulgadas, hay otra para el de 3 pulgadas, y así vamos a ver las gráficas. Y aquí
vamos a obtener la pérdida de carga, vamos a pensar que fue a los 5 metros, entonces así se obtiene. Entonces, más que calcularlo, hay que ir al fabricante porque él ya tiene probados sus filtros, ¿no? Entonces, por filtración, por Venturis, al pasar por los Venturis estamos perdiendo 10 metros de columna. La altura del emisor se consideró que va a estar a 50 centímetros de altura porque se iban a colocar en unas bolsas, en unos recipientes. Y la pérdida de carga, o la carga dinámica total, que se le llama en hidráulica, es de 28.5 metros. 2 secciones y tenemos un gasto de 0.35. Ahorita vamos a ver cómo se obtiene. Esta es una vista en planta del sistema de riego. Vemos que la línea que viene del pozo tiene que pasar por todo atravesar el invernadero y llenar los tanques, ¿no? Son vistas nada más. Aquí, pues vamos a la selección de la bomba. Me gustaría que hicieran el ejercicio, sobre todo los alumnos, que les quede claro, ¿alumno? Perdón. Esta flor. Bueno, pero si quieres, lo puedes hacer también. Ya lo personaste. ¿Por qué se examen? Son 3, ¿verdad? Sí, son 3. Sí. Gracias. Sí. Bueno, la doctora Pablo no sé si se anotó. ¿Tiene pluma? ¿Sí? Ok. Miren, o tienen dudas, por ejemplo, yo les preguntaría, ¿todos saben seleccionar una bomba? Ok, bueno, los elementos, vamos a ver muy superficial, pero el concepto basta, ¿no? Los elementos es que para seleccionar una bomba necesitamos carga y gasto. La carga dinámica total ya la tenemos y el gasto lo vamos a calcular. En específico me voy a enfocar a los alumnos para que gracias. Pues para que quede más claro. Ajá. Entonces miren, el gotero es de 4 litros por hora, es un dato que tenemos. 4 litros por hora. Todas traemos celular y tiene calculadora, entonces podemos hacer. 4 litros por hora. Son 10 líneas en total en el invernadero, pero son 2 secciones, por lo tanto tenemos 5 líneas. En total por línea tenemos 63 goteros. Son 63 goteros. Entonces aquí lo que vamos a calcular es cuántos litros por hora necesitamos, vamos a decir, tirar en todo lo que son las macetas o aplicar por sección. Entonces, los goteros son de 4 litros por hora. Tenemos 63 goteros por línea. Entonces serían 4 por 63 por 5 líneas. Y si gustan me van pasando el dato y le vamos a poner aquí gasto por sección, ¿no? Creo que no se borra. Así lo vamos a dejar en... Sí, está bueno. Sí, es Diego, pero como que se secó muy rápido. Los pedrones no funcionan bien. Parece que no. Hay que ir a... ¿Cuánto les dio en litros por hora? 1260. 1260 litros por hora por sector, ¿no? Entonces estamos hablando que si queremos regar el primer sector con una electroválvula, como vimos, tenemos que aplicar 1260
60 litros por hora. Eso conviértanlo a litros por segundo para tenerlo a litros por segundo y ya tenemos 0.35 litros por segundo. Y vemos que la carga dinámica total ya la tenemos, 28.5, ¿no? Ya tenemos, pero para ahorrar. Ah, perfecto. Una compañía. Ah, con ese. Entonces vamos a poner los dos datos importantes de la bomba. Ya está. ¿Ya está ahí? Sí. Aquí lo tenemos, ¿no? Sí. La carga dinámica total, que es el dato importante, son 28.5 metros de columna de agua. Y el gasto son 0.35 litros por segundo, ¿no? Litros por segundo. Así lo vamos a escribir porque así vienen en las fichas técnicas. Entonces ponemos la curva de estas. Hay 3 bombas aquí. Y pues hay que seleccionar un modelo. Tenemos la carga dinámica total y el gasto. Entonces vemos que si nos posicionamos en este punto nos da a 30 metros, 0.33 litros por segundo. Prácticamente a 28.5 nos va a dar el gasto que necesitamos, 28.35. Entonces vemos que el modelo de la bomba es la FIX 005E. Entonces siempre en una... ¿Se considera la eficiencia? Sí, también habría que considerarlo. Entonces esa es una pregunta buena. Por ejemplo, si yo tengo una bomba, vamos a decir que estas fueran las curvas. Estas son las curvas, o esas son las curvas. Si yo tuviera que seleccionar una bomba, ¿hacia dónde creen que se mueve la eficiencia, por ejemplo? En esta bomba que es periférica, se le llama, o centrífuga, vemos que la eficiencia se va incrementando, ¿no? Entonces en este punto, por ejemplo, tenemos una eficiencia como del 50%, ¿no? En este punto. A medida que nos recorremos en gasto hacia atrás y se incrementa la presión, las eficiencias van subiendo y esta pues tiene más eficiencia, ¿no? Esta bomba. Pero esta va a estar en un 50%. Yo les pregunto, ¿esa eficiencia, por ejemplo, en la bomba cuando la seleccione, creen que afecte? O sea, que la tengo que multiplicar por ese factor o no. Pues sí, para no sobrar, tampoco. No. Vamos a decir que el fabricante me da la curva y me dice que ya ahí en ese punto hay una eficiencia del 50%. Ok. Sí, ya son reales. Vamos a decir que si yo demando 0.35, yo voy a tener una presión de 28.5, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso es lo que voy a tener. Y si yo voy incrementando el gasto, se va a ir disminuyendo la presión, y si bajo el gasto, se va a incrementar la presión. O sea, cambio toda esa potencia por presión o por gasto. Ahorita vemos la eficiencia, qué decisión me ayuda a tomar en una curva, ¿no? Entonces, aquí vamos a seleccionar en este punto. ¿Qué va a pasar con el tiempo de operación? Vamos a decir, la bomba ya lleva 2 años. Puede que su gasto disminuya, puede que su eficiencia baje. Entonces vamos a decir que si su eficiencia bajara, en esta bomba en específico, que bajara un 30%, quizá podría tener más gasto, pero no más presión. Si nuestra eficiencia baja. Entonces, en otras bombas como las sumergibles, se recomienda siempre seleccionar del lado derecho de las curvas, porque la eficiencia en una bomba sumergible siempre se va a ir moviendo hacia la izquierda, menor gasto, y nos va a ofrecer un poquito más de presión. Entonces nos recomiendan los que saben de bombeo que siempre seleccionemos un poquito a la derecha para que a los 2-3 años que baje un poquito la eficiencia, tengamos todavía gastos óptimos. Entonces de esa forma va a ser el desgaste. Entonces la eficiencia prácticamente se va a modificar con el tiempo, no en el momento en que la seleccionemos, ¿no? En este caso debe de quedar muy claro que siempre una bomba, siempre teniendo curvas de funcionamiento, como es el caso de esto, los fabricantes siempre nos las van a dar, y nos van a dar las curvas. Entonces nosotros siempre vamos a calcular, nuestro trabajo principal es calcular bien la carga dinámica total y el gasto. Y ya teniendo esos dos datos vamos a seleccionar bien nuestra bomba. Eso nos va a permitir no sobrar las bombas,
ni tampoco que les falte, o sea, ponerlas lo más aproximadas a la necesidad, ¿no? Y eso, y como aquí estamos hablando de energía, es muy importante pues seleccionar la bomba más pequeña, que consuma menos energía y que cumpla con nuestros requerimientos de gasto y carga. Ahora les pregunto,